Eso. Entonces, sean todas y todos muy bienvenidas y bienvenidos. Hoy día es jueves 12 de septiembre. Saludamos a las Marías. 12 de septiembre y estamos en la sala virtual de ATSIMA, la agrupación de terapeutas de Sintergética y Manos de Chile, para compartir nuevamente, contar con la generosidad de la Marcelita, que siempre nos trae cosas entretenidas, novedosas, para compartir sus conocimientos. Y Marcelita, antes de partir, después hay mucha gente que ve estos videos por Zoom, digamos, en el YouTube. Mañana ya van a estar disponibles en el YouTube. Y me gustaría, porque nosotros aquí, bueno, casi todas te conocemos, si pudieras hacer una breve reseña de ti, de contarnos, contarle a la gente que no te conoce y que te va a ver después en el espacio virtual ahí, quién eres. No, no, no quién eres tú, digamos, pero porque es muy amplio eso. Bueno, entonces me voy a presentar. Yo soy la doctora Marcela Guerra, soy médico cirujano y radiólogo de la Universidad de Chile y desde hace muchos años que he comenzado a estudiar las medicinas complementarias. En todo eso que he estudiado, que son largos años, finalmente en el año 2010, ¿cuánto fue? 1998, por ahí, conocí la Sintergética, que es una escuela de medicina integrativa que surge en Colombia en médicos y en médicos que tienen otras también herramientas como medicina china, medicina ayurvédica, homeopatía, antroposofía, y se conforma entonces esta mirada multifacética para comenzar a trabajar con los pacientes crónicos de un hospital en Medellín. Y cada uno entonces se hacían reuniones clínicas y aportaba su forma de tratar esa dolencia. Y así fue como comenzó esta escuela. Es por eso que se llama sintergética, que es la síntesis de las medicinas energéticas. Nosotros trabajamos con instrumentos, trabajamos con nuestras manos, con instrumentos que se han ido creando fundamentalmente por el doctor Jorge Carvajal y su grupo de investigación, que son todos médicos también. Y, y entonces trabajamos con láser, trabajamos con imanes, trabajamos con luz de color, trabajamos con una serie de instrumentos. Pero además, como cada terapeuta hace lo propio de manera propia, que es lo característico de la sintergética y lo bonito, y eso le da como el colorido, tenemos un protocolo general como un esqueleto, un camino cuando vamos a ver un paciente, pero cada uno hace el camino de su forma con las herramientas que tiene en su forma. ¿Mm? Entonces así yo, por ejemplo, trabajo con láser, trabajo con un instrumento muy nuevo que se acaba de crear, que trabaja con láser y trabaja con luz de color. Trabajo con los RAM, que son los resonadores arquetipomórficos, pero si hay otra persona, por ejemplo, que solo le gusta la acupuntura, trabaja con acupuntura. Si hay otra persona que quiere trabajar solo con las manos, hay un camino especial que se llama manos y trabaja con los mudras, con los movimientos de las manos. Y si hay otra persona que trabaja con esencias florales, trabaja con sus esencias florales, detectando dónde y cómo y cómo las puede ocupar en cada órgano, etcétera. De manera tal que el trabajo de la sintergética, lo bonito y lo que yo encuentro que es especial, es que cada uno trabaja con las herramientas que tiene, siguiendo un protocolo general. Ahora, la clase que voy a dar hoy día, eh, que se llama así, la ley del 3 en el ser humano, es una forma de mirar la vida y la conformación del cosmos y todas sus criaturas en el planeta Tierra, que por primera vez la escuché justamente a Jorge Carvajal en la Sintergética. Y es algo muy lindo porque me mostró y me abrió otra forma de mirar la creación, cómo ha habido fuerzas ocultas, invisibles, extraordinarias para que se vaya conformando todo lo que existe. Y por otro lado, esas fuerzas están siempre presentes cuando una criatura está viva en su anatomía,
en su cuerpo y también en cómo funcionan los movimientos de esa anatomía que es la fisiología. Eh, y esa mirada, lo curioso es que hay cosas muy similares entre la medicina china, que tiene 3.000 años de antigüedad, la medicina ayurvédica, que se describe en algunos libros que tiene 7.000 años de antigüedad, la medicina indígena, que puede llegar hasta tener 10.000 años de antigüedad, la medicina indígena de nosotros, de acá de los Andes. Entonces yo hago una conversación entre esas tres miradas, más la judeocristiana, para conformar este camino, este viaje que vamos a hacer en esta clase. Entonces, por eso le puse también que tiene que ver con la fisiología de la creación, o sea, los movimientos del mundo invisible que suceden para que aparezca todo lo creado que nos rodea. Entonces vamos a hacer un viaje en que vamos a hablar un poquito de la ley del uno, del 2, del 3, del 4, del 5, para llegar al final a ver cómo operan tres grandes fuerzas, la ley del 3, en el ser humano. Entonces partimos por, eh, por el origen de de todo lo que existe, de ese punto donde parte todo, llamada también desde estas miradas la ley del uno, que tiene que ver con el origen de la creación. ¿M? Donde me acuerdo haber leído hace años atrás un libro de medicina china en que decía que en el principio había nada y de esa nada surge, en la oscuridad completa, surge un pequeño movimiento y a eso se le llamó yang, arquetípicamente masculino, el padre. ¿M? Entonces, ese es el origen y ese origen tiene que ver con el punto cero que explica la física ahora del Big Bang. Se le llama también la mente creadora. En el paradigma judeocristiano se llama Dios. Para los chinos es el Tao con mayúscula, que es el origen de todo. En la cosmogonía hindú es Brahma, que es el padre, ¿verdad? Para los egipcios es el sol, que también es la luz que representa el origen de todo. Y para los incas, por ejemplo, los queros, los de acá de la montaña, también se le ha llamado Inti y que representa el sol, la luz. Entonces, cuando esta mente creadora, este Dios, este movimiento, este punto cero, como que emerge, ¿verdad?, para hacer creación, sucede entonces que da la posibilidad de que aparezca todo el universo. Y entonces se describe que para crear el universo, este uno se autofecunda. Y al autofecundarse aparece la dualidad. Entonces, esta solo luz aparece entonces la sombra detrás. ¿M? Y aparece este juego y comienza este juego del movimiento y la inercia por otro lado, ¿m? De la luz y la oscuridad, o la luz y la sombra, del día y la noche, del yin y yang de los chinos, ¿verdad? Y arquetípicamente de lo femenino y lo masculino, el calor, el frío, lo externo, el interno, todo lo que nosotros vemos como dualidad, que en el origen no existe, no existe la dualidad. Entonces, en este juego y en esta danza de lo arquetípicamente femenino con lo arquetípicamente masculino, aparece un tercer elemento, el hijo. ¿M? Y esta tríada, ¿verdad?, en muchas religiones es característica, por ejemplo, en la judeocristiana, el padre, la madre y el hijo. Pero también en la cosmovisión del hinduismo es Brahma, Shiva y Vishnu, que aparece, ¿verdad?
Para los indígenas es el sol, la Pachamama y todas las criaturas que emergen. Entonces, estas tres grandes fuerzas están descritas en las antiguas visiones que aún tienen vida en nuestra cultura. Aquí está lo típico de la judeocristiana, ¿verdad? Lo pachamámico, lo indígena, donde el sol fecunda a la tierra y la tierra como madre da luz a todo el reino vegetal y a todo el reino animal. Y en lo hindú, en el hinduismo, las tres fuerzas estas llamadas las Trimurti, por un lado Brahma, el creador, Shiva, el destructor, y Vishnu, el preservador. Estas tres grandes fuerzas están siempre presentes en todo lo vivo. Los glóbulos rojos tienen que ser creados, tiene que haber una fuerza para que emerjan a la vida, tiene que haber ciertas condiciones para que el glóbulo rojo se preserve, pero a los 21 días, cuando el glóbulo rojo ya se pone viejo, hay ciertas fuerzas que lo destruyen y están en el vaso. ¿Mm? Entonces, así como eso, también los seres humanos nacemos, preservamos nuestra vida durante una serie de años y finalmente las fuerzas de la destrucción hacen que nuestro cuerpo vuelva a la tierra y nuestra alma vuelva también a su origen. Entonces, estas tres grandes energías para, para que pueda emerger todo lo que existe, pueda emerger la materia, este juego de estas tres grandes energías hacen, ¿verdad?, que los átomos se muevan de tal forma y de tal manera y se acoplen unos con otros de tal forma y de tal manera para que emerja el fuego, el aire, el agua y la tierra, los cuatro grandes movimientos que se describen en la medicina china, en la medicina ayurvédica y también en la indígena. Entonces, los átomos se mueven y se agrupan de tal manera que emerja algo que calienta, que quema, que da luz y que transforma. Y a eso se le llamó movimiento fuego. Y se llama así tanto para los indígenas como para los ayurvédicos como para los chinos. Después, cómo se mueven los átomos, cómo se conjugan para que emerja algo que produce movimiento y que está en eterno movimiento y tiene que ver con la vida, ¿verdad? Cuando la vida cesa, cesa el movimiento. Y emerge esto que se le llamó el elemento aire o el movimiento aire. Luego, ¿qué pasa con los átomos? ¿Cómo se mueven, cómo danzan, cómo se mezclan entre ellos para que aparezca algo que sea líquido, que enfríe y que moje? El agua. Y finalmente, ¿cómo se conjugan los átomos y las moléculas para que aparezca algo que cuando se seca se solidifique y cuando se le echa agua se ablanda? ¿Mm? Y con eso se amasa todo y con eso se conforma. Y verdad, en las antiguas creencias se dice que el cuerpo humano Dios lo hizo de barro. ¿Mm? Y eso es un pensamiento arquetípico. O sea, realmente tiene que ver con lo que sucede en la alquimia de la química. Entonces, estos cuatro elementos, estas cuatro creaciones, están representadas en un símbolo que existe en los indígenas desde el norte hasta el sur de los Andes, y que es la chacana o cruz andina. Y la chacana tiene estos cuatro extremos, ¿verdad? Tiene un extremo hacia arriba, un extremo hacia abajo, un extremo hacia un lado y un extremo hacia el otro, cuatro extremos. Pero la chicana representa justamente cada uno de los extremos, cada uno de los elementos. Un extremo es el aire, otro extremo es el agua, otro es el fuego, otro es la tierra. Y eso se relaciona con los cuatro puntos cardinales.
el norte, el sur, el este, el oeste. Se relaciona con las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño y invierno. Y se relaciona también con los 4 reinos, que en este caso se llaman 4 reinos de la naturaleza: el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y al ser humano también se le considera aquí un reino. Si uno va a Machu Picchu, en varias partes se ve la chacana en alguna de las construcciones. Aquí ustedes ven la mitad de la chacana, ¿cierto? La mitad superior, porque la mitad inferior no se ve porque está enterrada, porque justamente ellos dicen que el mundo visible y el mundo invisible es un reflejo del mundo visible en espejo, y lo que sucede hacia arriba sucede hacia abajo. Y aquí tienen la chacana, ¿verdad? Aquí partida en dos, que una va a estar siempre enterrada en todas las construcciones indígenas andinas, y la otra es la que va a estar al aire, el mundo visible. Y en el mundo visible justamente está la ley del tres: están las criaturas que pisan la tierra, las criaturas que andan en el aire y las criaturas del cielo, que son los dioses. Entonces, la chacana es bien interesante, porque cuando yo armé esta clase me di cuenta que no solamente representaba la ley del cuatro, sino que la chacana tiene aquí un espacio, y esto tiene que ver con el cosmos, o sea, tiene aquí como el punto origen, aquí tiene el uno, lo que de aquí surge todo lo demás. Tiene el dos porque tiene el mundo visible y el mundo invisible. Tiene el 3 en 3 escalones en que ellos dividen las criaturas, y tiene además el 4 más el uno central, tiene el 5 que tiene relación con el ser humano. Entonces, cuando estas fuerzas cósmicas conforman los 4 elementos, el fuego, el agua, la tierra y el aire, y entre ellos hacen su danza maravillosa para mezclarse, aparece entonces la vida, y aparece en primer término el reino mineral. Una vez que está todo el reino mineral en la creación, recién se dan las condiciones, después de miles y miles de años, para que aparezca el agua, que algunos dicen que vino como grandes bloques de hielo desde el cosmos. Y una vez que aparece el agua, recién puede aparecer el reino vegetal, que se alimenta, por un lado, del aire y transforma la luz en oxígeno, y por otro lado se alimenta a través de sus raíces de todo el reino mineral. Y una vez que aparece el reino vegetal, recién puede aparecer el reino animal, porque se alimenta del reino vegetal, ¿verdad? Y después los animales superiores se alimentan también del reino animal. Entonces, en el agua aparece la vida, y aparecen estos animales exquisitos que hay ahora también, estas preciosuras, estos reyes de la selva. Este es el animal que más me gusta a mí, por eso lo pongo. Y también aparecen todos los que vuelan, ¿verdad? Los que nadan dentro del agua, los que pisan la tierra, pero también los que andan en el aire. Y de hecho al colibrí en toda la cosmovisión andina se le considera un mensajero de los dioses del mundo invisible. Entonces, una vez construida la naturaleza entera, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, recién se dan las condiciones para que aparezca entonces el humano, ¿verdad? Y este humano, que se describe desde estas visiones, que tiene una mitad espiritual, mitad cósmica, que está siempre en contacto con el cosmos, y una mitad materia,
Y la mitad materia, obviamente que responde a todas las leyes de la materia, como toda la demás naturaleza. Por lo tanto, está conformado por los movimientos del fuego, del agua, del aire y de la tierra. Y entonces, cuando hay estos movimientos están en equilibrio en cada órgano y en toda la fisiología humana, incluida el cerebro, hay salud. Pero cuando alguno de estos elementos se exalta por sobre otro, aparece la enfermedad. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuando en un ser humano hay exceso de fuego, que es una persona que es muy fogosa, uno inmediatamente sabe que están llenos de energía. ¿M? Entonces también esas personas que tienen exceso de fuego en sus emociones tienen generalmente inflamaciones agudas en su cuerpo, ya sea gastritis, esofagitis, la itis, ¿verdad? Dolores agudos, fiebres altas, pero a nivel de la mente también el exceso de fuego produce locura y es una locura con fuego, o sea, agresiva. Y por otro lado, cuando nos falta el calor, el fuego, tenemos frío constante, el aparato digestivo no puede funcionar adecuadamente y también hay enfermedades por frío que producen dolores crónicos. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos duele una rodilla, por ejemplo, por una artrosis o nos duele algo? Nos ponemos un guaterito, ¿verdad? Nos ponemos calor, nos ponemos fuego. Por otro lado, cuando tenemos el aire en exceso, están los sucesos de nuestro cuerpo, los órganos de nuestro cuerpo con exceso de movimiento. Por ejemplo, si afecta al corazón, tenemos arritmias, tenemos taquicardia. Si afecta al tubo digestivo, tenemos el intestino irritable, que se llama ahora, que se ha visto que es no solo el colon, sino que el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, todo con un movimiento exacerbado que produce dolor, hinchazón, etcétera. Tiene mucho aire dentro. Por otro lado, en la mente, el exceso de aire produce insomnio y también produce un cierto tipo de locura. El Parkinson es una enfermedad característicamente que produce exceso de movimiento, ¿verdad? Una persona con Parkinson está con temblores. Y cuando tenemos enfermedades con falta de aire, situaciones fisiológicas con falta de aire, aparecen entonces las parálisis de nuestros cuerpos. Hay dificultades del habla, gente que habla muy bajito, que casi no puede como hacer emerger la voz. La depresión en que la persona se mete en la cama y no quiere moverse. ¿M? Y con el agua, cuando tenemos patologías, fisiologías con exceso de agua, hay agua acumulada en alguna parte, ya sea un derrame pleural, un, un derrame articular, un derrame en cualquier parte, hay un exceso de líquido en ese lugar. La citis, los edemas, cuando hay exceso de agua en algún tejido y ese tejido se inflama, se hincha. Y por otro lado, cuando hay falta de agua, ¿qué le pasa a una pasa, a una uva? Cuando se le quita todo lo jugoso, se arruga, ¿cierto? Entonces tenemos arrugas en la piel. Cuando somos niños se describe que un cuerpo, un recién nacido, tiene como 90% de agua. Sin embargo, cuando ya somos más ancianos, tenemos 70 o incluso menos por ciento de agua. Tenemos enfermedades con falta de saliva, falta de lágrimas, o en un embarazo que hay poco líquido. Y característicamente hay falta de agua cuando están enfermos los riñones. Ahora, cuando tenemos en nuestro cuerpo la fisiología con la tierra en exceso, en algún órgano o en algún lugar aparecen los tumores, en que emerge un pelotón de algo sólido, que es lo característico del movimiento tierra.
También cuando hay rigidez articular, cuando la articulación se deforma, esta tierra que debe estar con una cierta forma se deforma y entonces aparece la artrosis u otra enfermedad y produce rigidez. Y por otro lado, cuando tenemos falta de este elemento como constituyente que nos da lo estructuralmente sólido, entonces los huesos están blandos, tenemos osteoporosis, osteomalacia, o también cuando se está conformando el niño hay malformaciones. Y entonces este ser humano que tiene por un lado esta parte materia, este cuerpo que es conformado por la materia y que responde a las leyes de los cuatro elementos, pero por otro lado este ser humano también tiene una parte completamente espiritual que responde a otras leyes. No nos vamos a meter en este momento, en este, porque es un capítulo enorme, pero el ser humano está regido por dos grandes tendencias. ¿Mm? Y cuando uno entra a analizar al ser humano frente al cosmos, el ser humano está representado por el 5. Por ejemplo, hay unos números en la cábala judía eh, en que son los números que conforman la existencia y es el 1, el 5, el 6 y el 3. El 1 es el origen, el 5 es el ser humano, el 6 es el ser humano que se hace espiritual con el 6 y está el 3 que conforman todas las grandes fuerzas que después vamos a ver que conforman a las criaturas. Em, Da Vinci, conocedor de estos principios y estas sabidurías ocultas en ese tiempo, que ahora por supuesto han estado abriéndose para toda la humanidad, dibujó el ser humano como una estrella de 5 puntas, donde está la cabeza, sus dos brazos, sus dos piernas. Porque el ser humano, cuando se hace un ser humano espiritual, se ilumina, ¿cierto? Se transforma en luz, se transforma en una estrella, justamente que es capaz de iluminar al cosmos, no solo a la Tierra. Y cuando un ser es así, los pintores antiguos, ¿verdad? Todos los santos los pintan con unas aureolas doradas alrededor de la cabeza, lo mismo a Jesús, lo mismo a los Budas. Y el ser humano, que está representado por este número 5, ¿verdad? Tiene 5 sentidos. También tiene su genoma, el ADN, está conformado por 5 ácidos nucleicos: la adenina, la timina, la guanina, la citosina, el uracilo, y que van jugando entre ellos para armar el genoma, y van jugando de a 3, la ley del 3 metida ahí en el genoma. Por otro lado, la medicina china, la medicina ayurvédica, describen que tenemos 5 órganos sólidos y 5 órganos huecos que conforman nuestra fisiología. Y los 5 órganos sólidos son el corazón, el pulmón, el hígado, el vaso y los riñones. Y por otro lado, los 5 órganos huecos son la vesícula, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y la vejiga. Por otro lado, el ser humano tiene la mano con 5 dedos. Y según la antroposofía y la teosofía y lo que escribe Steiner, el creador de la antroposofía, la mano es lo que representa lo humano, representa característicamente lo humano. La mano es el instrumento que está conectado con el corazón y puede entonces acariciar otra criatura. Y con eso demuestra su cariño, su amor. Pero también con esa misma mano le puede pegar a la criatura o lo puede ahorcar y lo mata. Y en ese caso es un arma. La mano también, conectada con la mente, es capaz de crear.
toca piano, toca violín, toca cualquier instrumento, hace una escultura, pinta y conectado con la mente escribe lo que la mente surge. Y tenemos este despliegue maravilloso de conocimiento escrito que si no nosotros no tendríamos cómo saber qué dijo Platón o qué le pasó a los griegos si no hubieran libros escritos acerca de ellos, que lo escribió un ser humano. ¿Mm? Por otro lado, en el ser humano también los indígenas del norte, la reflexología fue desarrollada por los indios pieles rojas y un doctor que es curioso y estudioso que fue para allá y conoció esto, Fitzgerald, al conocer la forma que ellos tenían como de sanar al cuerpo humano a través de los masajes en los pies y en las manos, desarrolló toda la reflexología. Este mismo concepto de las 5 zonas de Fitzgerald que está dibujado acá, lo tienen los indígenas, los incas, los tienen los queros. Los queros son unos indígenas de Perú que cuando llegaron los españoles se arrancaron, se metieron en la montaña y han vivido 500 años o más totalmente aislados. ¿Mm? Y ellos, cuando ellos en este momento se están abriendo, y yo con gran sorpresa que me metí digamos, en un saber de ellos, descubrí que ellos describían 5 chakras y 5 zonas de diferentes energías en el cuerpo humano. Entonces, también los indígenas cuando describen la chacana, ¿verdad? En la chacana, aparte de los cuatro extremos, con los 4 movimientos, las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales, está este vacío en el centro donde ellos describen que puede entrar el ser humano cuando cumple ciertas condiciones y se forma, que se conecta con el cosmos, o sea, un ser humano obviamente iluminado, y se conforma entonces la chacana en el 5. Y en la fisiología humana tenemos los 5 elementos chinos relacionados con los 5 órganos y con los 5 movimientos, los 5 elementos ayurvédicos que se relacionan también con emociones, los chinos también, y por ejemplo, el movimiento aire tiene que ver con la tristeza. Y ustedes se dan cuenta que cuando uno llora, mueve el aire de cierta manera, ¿verdad? Y característicamente una pareja viejita que ha estado mucho tiempo junto, cuando muere el viejito, ligerito muere la viejita. ¿Y de qué muere? De neumonía, pulmón, aire, pena. ¿Mm? Y por otro lado, el movimiento tierra está relacionado con la obsesión. La tierra da vuelta alrededor, ¿verdad?, del sol y está siempre dele, 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 no para de dar vuelta. Con los riñones, el agua está relacionado con los miedos, ¿verdad? Y cuando uno le da miedo, la cistitis y la luna de miel, por ejemplo, que era característica antiguamente cuando las mujeres llegaban a casarse y no conocían nada de todo lo sexual ni habían tenido relaciones íntimas con un hombre antes. Con el movimiento fuego, la manía y la apatía. ¿Mm? Entonces, en todos estos, el 5 tiene una relación directa con la fisiología y la anatomía humana, sobre todo con la fisiología y cómo se mueve. ¿Mm? Entonces, frente al cosmos, en que hay toda una numerología y una cosmovisión muy extraordinaria entre los números y las geometrías, frente al cosmos, nosotros los seres humanos somos el 5. Entonces, con esta introducción, vamos a entrar a ver lo de la ley del 3 en la creación humana y cómo estas fuerzas invisibles, que ahí puse una imagen como de seres, pero en realidad que son fuerzas, imperan. Primero, cuando se forma un ser humano, ¿verdad? O una criatura.
hay una pelotita de células llamada mórula, que es compacta, está llena de pelotitas. Y ahí está el uno. Esa mórula es totipotencial. Cualquiera de esas células puede ser cualquier órgano. ¿Mm? Y ahí hay un momento en que esa pelotita se empiezan a acomodar las células, las 16 células que hay ahí, y se van pegando al borde y se forma un espacio. Entonces hay un espacio externo, hay una capa de células externas y aparece una capa de células internas, el 2, la dualidad. Y desde ahí aparece una tercera capa. ¿Mm? Y entonces se forma, por un lado, una capa de células externas llamada ectodermo, donde va el programa, el padre, en donde se va a formar el sistema nervioso y la piel. Luego tenemos una capa interna, la madre, que tiene la función, el soporte, tiene todas las vísceras. Y por último, la capa media, el mesodermo, el hijo, que relaciona a estos dos polos y se relaciona también con todo, que es la red vascular y el corazón. En la célula lo mismo, el núcleo, donde está el programa, lo arquetípicamente masculino, el padre, la luz, el citoplasma, donde está lo arquetípicamente femenino, la función y el soporte de esa célula, y las membranas que cubren ya sea al núcleo o también a la célula misma y que son lo relacional, el hijo. En el átomo también encontramos estas tres fuerzas, en el protón, en el neutrón, en el electrón. Y si vamos adentro, dentro del protón y el neutrón están los quarks. Y dentro de los quarks, lo último que se ha descubierto es que están las cuerdas. Y no solamente dentro del átomo están las cuerdas, sino que en todo el universo hay líneas de fuerza que se le han llamado cuerdas. Y los físicos que han desarrollado esto es una frase literal, dice, todo el universo, desde la partícula más íntima hasta la galaxia más grande, está conformado por hebras de energía en constante vibración, las cuerdas. Y en el caso de la célula humana y del átomo dentro de la célula humana, las cuerdas son tres y forman una especie de Y. Ahora, si nos vamos a lo macro, nuestro cuerpo conformado por una cabeza, por un tronco y unas extremidades. Y en el tronco es rítmico, lo relacional, respira y late. Y en el cerebro tenemos el cerebro de reptil, de mamífero y el cerebro pensante que es capaz de reflexionar, que es el cerebro propiamente mente humano, porque los otros dos cerebros lo tienen los animales. También en nuestro cuerpo tenemos un paquete vasculonervioso que llega a todos los órganos, a todas las células y a todos los músculos, a todos los lugares, y que lleva un nervio, el padre, lleva una arteria y lleva una vena. Lleva sangre llena de oxígeno y alimento y trae de vuelta a la vena sangre con CO2 y con los desechos celulares. En los huesos también hay tres fuerzas. Está la metáfisis, que es lo del medio. Está la diáfisis, que es lo que crece, que permita que el hueso crezca y que todos nosotros cuando fuimos niños crezcamos. Y está lo que se relaciona con otro hueso, la epífisis. En los seres humanos que son acondroplásicos, que son enanitos, esto es lo que falla, la metáfisis. Por eso no pueden crecer. Por ejemplo, en el oído, donde uno lo busque, están estas tres cosas, el oído externo, el medio y el interno. En los deditos está la falange, la falangina y la falangeta. En la medicina china se describen las tres grandes energías como lo físico, lo emocional, lo espiritual. Y ya a nivel esotérico, lo que se describe en la teosofía del alma humana,
en que el alma humana es una especie de flor de loto que tiene 3 corridas de pétalos. Y en una de ellas, que tiene 3 pétalos, hay un pétalo que lleva todas las memorias físicas de todas nuestras vidas. En el otro pétalo, el átomo permanente emocional, lleva todas las memorias emocionales de todas las vidas que hemos vivido. Y el átomo permanente mental lleva todas las memorias de todo lo que ha ocurrido en nuestra mente. Entonces, en esta clase que ya estamos terminando, hemos hecho un viaje con estas cosmovisiones de la creación que comienza en el origen, en el uno. El uno se autofecunda, aparece la dualidad. Del juego de la dualidad femenina-masculina aparece el hijo, el tres. Con esas fuerzas, 3 grandes fuerzas de la creación, la preservación y la destrucción, aparecen los elementos que conforman todo lo que existe: el fuego, el agua, el aire. ¿Y qué me está faltando? Me está faltando uno. Bueno, el agua, la tierra, el Tierra. agua, el fuego y el aire. Y con eso se conforma todo el universo y con eso entonces aparecen las criaturas, ¿verdad? Y aparece finalmente el ser humano con esta representación del 5 ante el cosmos y toda la ley de 3 en su fisiología y en su anatomía. Y todo eso, termino la clase con esta pregunta: ¿habrían imaginado alguna vez las fuerzas invisibles que lo crean todo? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Vamos, parece. ¿Vamos a salir de aquí o no? Para poder Sí, Marcelita, continuar. deja de Ya, compartir eso. ahí, Ahí está. ahí. Muy bien. Así que se acepta todo tipo de preguntas, sugerencias, comentarios. Gracias, gracias, querida Marce, por esta clase magistral. A mí me queda el que, ¿cómo está esta creación? Es todo en la base de la ley del 3. Todo. ¿Cómo está todo representado en la ley del 3 por 3 y del 4 por 4, dicen algunos libros, que es matemática y geometría divina? Porque cuando mostraste la célula de la creación, era como un toroide también, la forma, cómo se va montando una en otra. Ah, maravilloso, me encuentro. Sí. Gracias, Pati. La Mirna está levantando los deditos. La mano, Perdón, yo claro. no levanté los Eh, dedos. no te preocupes. Marcela, primero darte las gracias por todo este conocimiento hermoso que de alguna parte, de alguna manera eh, hiciste recordarlo, ¿te fijas? Eh, a mí me encanta la forma mágica, casi romántica, la forma que lo vas relatando. Y uno nunca termina de admirarse cómo llegamos a ser esto que somos, a lo que es la creación, al conocimiento de estas leyes, digámosles divinas, mágicas, ¿no? Todo, eh, como el desarrollo, todo, el mismo desarrollo nuestro como ser humano, pero me encantó en la forma que relataste cómo se creó todo, cada uno de los reinos, ¿ya? Y la lógica que tiene, pero uno anda tan rápido que no piensa, que no vemos, sobre todo en estos tiempos, cuesta centrarse en uno y, y ver lo que te rodea, ver la vida, comprenderla mejor y darnos cuenta que tenemos que seguir este camino como ascendiendo en conocimiento, en voluntad, en amor, en servicio, en tantas cosas. Y eso lo da la Sinterget. Así que muchas gracias. Gracias a ti
y a los hilitos que se movieron para que aparezcas de nuevo. Marce, ¿Quién la habla? Vero estaba pidiendo, y después la Liliana, Lili. Vero, ya, Vero y después Liliana. Ya, primero que todo, agradecer, Marcela, la clase preciosa. Y claro, como decía la compañera anterior, no sé si se escucha bien ahí o me fui. ¿Aló? Sí, se escucha perfecto. Ah, ya. Em, y lo otro es, como decía la compañera, cómo pasamos desapercibido cosas que son fundamentales, que tienen que ver justamente con el origen. Em, bueno, yo no soy sintergética, pero desde la medicina china, claro, uno aprende ciertas cosas que, como el conocimiento básico, como decir, claro, que para tomar pulso son 3 posiciones, y de esas 3 posiciones yo voy a superficial, medio, profundo, que la inserción de la aguja no es lo mismo si la pongo superficial, medio o profundo. Entonces también que tomamos los pulsos también, ¿cierto? Carótida, radial y empedio. O sea, a mí me deja como enseñanza, ¿cierto? Poner atención en esa triada, ¿cierto? Que no es porque sí. Así que eso, muchas gracias. Me quedo con muchos aprendizajes de la clase. Eso, Gracias, gracias. Berito, y gracias por acompañarme. Marcelita, muchas gracias. Hermosa tu clase. Quería yo, o sea, de algo que me di cuenta cuando tú presentaste la chacana, algo que la presentabas con el mundo adentro, con el mundo interno. Y al presentarla primero, la presentabas tú con la espiral. Entonces de ahí yo concluía, qué maravilla que los mesoamericanos que tenemos esa cruz, ya éramos sistémicos y ya éramos procesales en el origen. Y es algo que no lo hemos asumido como mesoamericanos, que tenemos todo. Y la sintergética nos ha mostrado montones de veces esa síntesis, pero hay que hacerlo ahora en sí mismo. Y ese sí mismo es ese cero o ese mundo que está dentro de la cruz. Y ese es nuestro ser. O sea, nuestra parte luminosa, nuestra parte luz, nuestra parte espíritu, que siempre lo hemos tenido y que ahora la estamos despertando. Entonces me hizo mucho clic ese símbolo que mostrar. Y eso quería compartir lo que fue una comprensión a través de esta clase. Muchas gracias, Marcelita. Maravillosa tu exposición. También fue una comprensión para mí cuando empecé a incursionar en la chacana, que fue Sí, impresionante, cuando me empecé a dar cuenta de que contenía las otras fuerzas. sí, Fue muy lindo, sí. sí. Y quizás esa es la parte que continúa ahora para nosotros como sintergéticos, que tenemos que hacer el proceso en sí mismos. Y el sí Exacto. mismo es el ser. Y, Y Tal cual. eso, de ahí partimos de un mundo trinitario, Brahma, Vishnu, Shiva, todo lo que nos mostraste, y qué es lo que somos como materia. Pero dentro de esa materia tenemos que entender el proceso de ser y existir como un ser humano consciente, relacional y amoroso. Todo eso lo hemos aprendido a través de todos estos poquitos años que vamos Claro, de las diferentes cosas, sí, sí, pues. de las diferentes cosas. Eso, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna Yo dedito parado. dedito parado? Raquelita. Señorita Sí. Raquel, señora. Señorita Raquel, gracias, Ahora, Marcelita. Qué magnífica, em, qué magnífica expresión de todo lo que es la creación y las distintas simbologías. No es fácil, ¿ah? No es fácil unir los conceptos de las distintas culturas, de las distintas miradas, ¿no es cierto? Desde la medicina china, la ayurvédica, la creación, el uno, el Tao, el símbolo del yin y el yang, todo precioso. Pero a mí se me remeció mi corazoncito de pediatra, que parece que lo tenía un poco dormido. Y se me remeció porque nuevamente me maravilla de la gestación, cómo el embrión se va gestando en la ley del 3,
cómo esa mórula se ahueca, aparecen las 3 láminas y de ahí. Y es un misterio porque verdaderamente nunca se sabe por qué el embrión crece como crece. O sea, la medicina científica no ha logrado aclarar ese tema. Así que, como te digo, Marcelita, encuentro maravilloso. Y lo que es arriba, lo que es abajo, y lo que es afuera, y lo que es adentro de la guatita de la mamá creciendo este embrión maravilloso. Y se me remece todo lo que significa, ¿no es cierto?, pensar en ese periodo de la embriogénesis, tan importante en la vida de un individuo, en aquel ser que se está gestando y que viene con todo un conocimiento y toda una sabiduría previa, ¿cierto?, heredada de otros mundos, de otras galaxias, quizás de dónde. Así que esta clase magistral es como para remover, como para pensar, como para hacer introspección y para, digamos, de alguna manera agradecer este conocimiento y esta presencia. Ahora yo tengo la sensación de una profunda presencia en esta clase, Marcelita, de una profunda conexión. Eso es lo que me queda a mí, ¿no? Y una gratitud tremenda porque tal como han dicho varias, una clase magistral. Eso, Marcelita, muchas gracias. Gracias, Raquel. Muchas, muchas gracias. ¿Alguna otra observación, pregunta, sugerencia? Bueno, esta clase queda grabada y Nancy la va a subir a YouTube mañana, así que si se la quieren mostrar a cualquiera persona, amigo, hijo, o ahí va a estar y ahí queda, o sea, se puede mostrar ahora, el próximo mes, próximo año, supongo que sigue ahí. Sí, sigue ahí, me dice Nancy, la Glorita. Así que, bueno, despedirme, darle las gracias por su compañía, por sus sugerencias, sobre todo por su presencia. Me encanta que estén aquí. Me gustaría que abrieran la ventanita los que están escondidos por allá en pijama para verles las caras a todos, a ver si pueden abrir su ventanita y verles las caritas. Gracias, Dani. Gracias, Annelies. Gladys, gracias. Y así poderme despedir así mirándolos. La Tere que está por ahí. Gracias, Tere, por tu El presencia. aeropuerto está la tele, parece. Sí, Carlos que está por ahí con una guagüita. La Catalina de la Cruz. Agradecerte, Marcelita, agradecerte como siempre tu generosidad de compartir tu sabiduría. Es realmente, digamos, un agrado, un placer y un tremendo aprendizaje siempre tenerte aquí con nosotros. Así que, y Carlito está de abuelo ahí. No sé, pero está con una guagüita. Sí, Sí, está de abuelo, están de abuelo con Lani. Ahí está Lani. muy bien. Muchas gracias pues a todas A por su ti, muchas presencia. gracias. Que tengan una buena tarde, un buen fin de semana, un buen 18. Y que nos reencontremos pronto. Eso, que nos reencontremos pronto, Mirna. Sí, me sumo a esas palabras, que nos reencontremos Igual para ti, pronto. Marcelita, Muchas cariño. gracias. Ya. Gracias. Chao, Chao a chao. todos. Un Gracias. abrazo. Chao, Chau, chao. chau. Bendiciones a Muchas todo el gracias. equipo. Nos Gracias. quedamos Chao. con el corazón llenito. Sí. Eso. Muy bien. Chao, buena Gracias. tarde a todos. Buena tarde. Gracias. Igualmente Igual para ti. para ti. Gracias.